El fin de Maduro. Hay momentos en la historia donde la política ya no alcanza, donde los análisis humanos se quedan sin palabras, y donde solo el cielo puede explicar lo que ocurrió en la tierra. Porque antes de que un trono caiga en lo visible, ya fue juzgado en lo invisible. Como la Biblia explica la caída de los gobernantes injustos y por qué Dios permite que permanezcan por un tiempo. ¿Por qué Dios permite a los dictadores y cómo los derriba? Una mirada bíblica al caso Venezuela. A lo largo de la historia, los pueblos se han preguntado lo mismo. ¿Por qué Dios permite gobernantes injustos? ¿Por qué parece guardar silencio mientras el pueblo sufre? Hoy no vamos a hablar desde la política. Vamos a hablar desde una perspectiva bíblica. Y vamos a analizar el caso de Venezuela y Nicolás Maduro a la luz de un principio eterno. La obediencia trae bendición y la desobediencia maldición. El libro de Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Primera parte, clama a mí y yo te responderé. Hay momentos en la historia donde la política se queda corta para explicar la realidad. Momentos donde los ejércitos, los tratados y las estrategias humanas parecen simples piezas en un tablero mucho más grande. El 3 de enero de 2026, el mundo entero se detuvo. Lo que por años pareció un nudo imposible de desatar, se soltó en cuestión de horas. Nicolás Maduro, el hombre más poderoso de Venezuela, el hombre que juró no dejar el poder jamás, fue capturado y llevado ante la justicia. Pero hoy no vamos a hablar de geopolítica. Hoy vamos a hablar de lo que ocurrió en las regiones espirituales. Hoy analizamos cómo el clamor de un pueblo movió la mano de Dios. Y cómo la desobediencia de Maduro a la voluntad de Dios marcó su final. Él puede guardar silencio, pero nunca es indiferente. La Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor. Venezuela se convirtió en un altar de lágrimas, de ayunos, de oraciones susurradas en la madrugada. Un altar levantado en casas, iglesias, aeropuertos, cárceles y exilios. La Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí, y yo te responderé. Y Dios respondió y trajo liberación a un pueblo venezolano sumido en la pobreza, el hambre, la corrupción, la ruina y el éxodo. Segunda parte, Dios vio la aflicción de tu pueblo. Para entender la caída de este sistema, debemos mirar el fundamento bíblico. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7, Dios le dice a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias. Venezuela no fue liberada solo por una operación militar. Fue liberada porque se convirtió en un altar. Durante más de 2 décadas, millones de venezolanos, dentro y fuera de su tierra, levantaron un clamor que perforó el cielo. Vimos iglesias enteras en ayuno, familias en el exilio llorando por su tierra y ancianos que murieron orando por ver este día. La Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que vimos este enero es la cosecha de lo que se sembró con soberbia. El sistema que se levantó contra la fe, contra la familia y contra la dignidad humana, finalmente se encontró de frente con la justicia divina. Tercera parte, la caída del orgullo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 16, versículo 18? Antes del quebranto va la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hay un momento que solo Dios determina. La Biblia lo llama, el colmo del pecado. La Biblia en Daniel capítulo 5, versículo 27 dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cuando ese momento llega, Dios no necesita caos para actuar. Él puede traer justicia envuelta en paz. La Biblia en Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. La calma que cubrió a la nación no fue casualidad. Fue el sello de que Dios mismo estaba cerrando el ciclo. La Biblia en Isaías capítulo 60, versículo 18 dice, y haré cesar la violencia en tu tierra. Muchos se preguntan, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? El libro de Daniel 4 nos cuenta la historia de Nabucodonosor, un rey que se llenó de orgullo hasta que Dios lo humilló para que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. La caída de Maduro no fue solo un cambio de gobierno, fue el derrumbe de una estructura espiritual de control. Cuando el poder se endiosa a sí mismo, su caída es inevitable.
La precisión con la que ocurrió su captura en Caracas y su traslado a Nueva York el 5 de enero, nos muestra que cuando el tiempo de Dios se cumple, no hay escolta, ni búnker, ni aliado internacional que pueda detener su decreto. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vimos rostros de asombro en el tribunal de Manhattan. El hombre que se sentía intocable ahora es procesado por los hombres, después de haber sido juzgado por Dios. Cuarta parte, el milagro de la paz. Lo más asombroso de estos días no ha sido solo la captura, sino la paz que ha sobrepasado todo entendimiento. Mientras muchos pronosticaban un baño de sangre, Dios puso un espíritu de calma sobre la nación. Vimos a los soldados bajar las armas, vimos a los enemigos abrazarse y vimos, sobre todo, la liberación de los cautivos. La Biblia dice en Isaías capítulo 61, «Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los enfermos de corazón, a publicar libertad a los cautivos». Cada preso político que salió de las cárceles este enero es un testimonio vivo de que las cadenas espirituales se rompieron primero. Dios intervino moviendo los corazones de aquellos que estaban en el poder para que no hubiera resistencia. Intervino confundiendo los planes de los malvados y dando sabiduría a quienes ejecutaron la justicia. No fue suerte, fue providencia. Quinta parte, el renacer de una nación. Venezuela hoy no solo celebra un cambio político, celebra un nuevo comienzo espiritual. Pero cuidado, la libertad conlleva responsabilidad. Como dice Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». La sanidad de Venezuela ha comenzado. El 2026 marcará el año en que la oscuridad retrocedió. A ti, que me escuchas, te digo, nunca dudes del poder de la oración. Lo que parecía imposible para el hombre, para Dios fue solo cuestión de tiempo. Dios bendiga a Venezuela. Dios bendiga la justicia. Y que nunca olvidemos que, sobre el trono de este mundo, hay un rey que hace justicia a los oprimidos. Que este testimonio nos recuerde que la oración es poderosa y mueve la mano de Dios, que la justicia divina es real, y que sobre todos los tronos de la tierra hay un rey eterno. La verdadera esperanza no está en un cambio político, sino en un arrepentimiento espiritual. La Biblia en Salmos capítulo 33, versículo 12 dice, «Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Dios escuchó desde los cielos el clamor de Venezuela y sanó su tierra». Cuando una nación vuelve su corazón a Dios, Dios restaura, Dios sana, Dios levanta. La Biblia dice en Salmos capítulo 92, versículo 12, «El justo florecerá como la palmera». Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte. Me gustaría orar por ti. Escribe en los comentarios tu necesidad y estaré orando en las madrugadas por ti. Nos vemos en el próximo video. Dios te dice hoy, clama a mí, y yo te responderé. Si lo crees, escribe amén en los comentarios.